Hola, mi nombre es Jesús Sandoval Gio. Soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Tecnológico Nacional de México, con sede en el Instituto Tecnológico de Mérida. Para mí es de un gran placer participar en este Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, el CIERMI 2020. En esta ocasión, les traigo un trabajo de profesores del núcleo básico de la maestría en ingeniería, programa que se oferta en nuestra institución. Espero que sea de su agrado. El título del trabajo es Monitoreo de instalación fotovoltaica usando BUSCAN. Los autores, Carlos Alberto Loján Ramírez, José Ramón Atoche Enseñat y un servidor, Jesús Sandoval Gio, profesores adscritos al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y Mario Renán Moreno Sabido, profesor adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Este artículo aborda el problema de desarrollar un sistema para monitorear el comportamiento de módulos solares usando una red CAN. Se desea medir corriente, voltaje y temperatura en distintas condiciones de operación de una instalación fotovoltaica. Esto con el fin de obtener la información necesaria para posteriormente usarla en la determinación de su eficiencia energética. En el sistema propuesto, los datos de corriente, voltaje y temperatura se transmiten a través de una red CAN construida basada en dispositivos de la familia de microcontroladores de Microchip. El entorno de programación utilizado es el de MicroC para DSPIC. Los datos obtenidos se guardan en un archivo .txt para su posterior análisis con algún programa científico. Se reportan pruebas experimentales realizadas con un grupo de paneles comerciales bajo dos condiciones de operación: cortocircuito y circuito abierto. Se muestran las gráficas y para validar la información que aportan los datos adquiridos, se verifican las relaciones entre las variables monitoreadas, considerando el extenso conocimiento obtenido de la literatura. Una instalación fotovoltaica está formada por varios módulos solares que se conectan entre sí, por ejemplo, usando un grupo de microinversores en una instalación conectada a la red eléctrica o a un controlador de carga de baterías en un sistema denominado aislado. La eficiencia energética de conversión de la instalación fotovoltaica depende de su punto de operación, el cual está determinado por ciertas variables como la cantidad de irradiación solar que recibe, la orientación del módulo respecto a esta radiación, así como de la temperatura en la que opera y las condiciones particulares de su sistema de carga. Es tema de gran interés determinar cuál es la eficiencia energética con el que se desempeña una instalación solar particular bajo diversas condiciones de operación. Una contribución al abordaje de este problema
es diseñar un sistema que pueda proporcionar los datos más importantes que se relacionan con el rendimiento de esa instalación. Estos son, en términos generales, la temperatura T y la irradiancia G, es decir, la cantidad de irradiación solar que recibe. Es deseable disponer de un sistema que recabe suficiente información en tiempo real que pueda usarse para realizar un análisis del performance de la instalación. Dentro del ámbito del monitoreo de una instalación fotovoltaica, se emplean distintos métodos, los cuales incluyen soluciones alámbricas e inalámbricas. Los sistemas basados en redes inalámbricas orientan su aplicación a sistemas de grandes dimensiones y alejados de los centros de control, destinados, la mayoría de las veces, a satisfacer al usuario no experto en el tema, que dispone de un dispositivo móvil y una conexión a Internet. Por otro lado, los sistemas alámbricos se prefieren cuando los arreglos no son muy extendidos y se requiere mayor velocidad e inmunidad al ruido. El protocolo CAN fue diseñado por Bosch en 1986 para aplicaciones de la industria automotriz como una forma de lograr una comunicación serial de gran robustez. A partir de 1994, se han desarrollado y estandarizado otros protocolos de alto nivel a partir de CAN, como CAN Open y DeviceNet, y su uso se ha extendido a otras industrias. Cada estación de la red puede funcionar como dispositivo de sensado, actuación, despliegue de información, controlador, entre otras cosas. La capa física más común es la CAN de alta velocidad. Esta está implementada con dos cables y permiten la comunicación con tasas de transferencia de hasta 1 megabit por segundo. En una red CAN es posible interconectar hasta 110 nodos sin afectar la velocidad de transmisión. A continuación, se presenta un esquema general de nuestro sistema. Inicialmente, se tienen tres sensores, uno para la temperatura, otro para la corriente y otro para la tensión de salida de nuestro módulo fotovoltaico. Esas tres variables son enviadas hacia un DSPIC, el cual lee a través de sus puertos analógicos las señales correspondientes. El DSPIC, como veremos un poco más adelante, tiene dentro de su capacidad de interfaz comunicación con un bus tipo CAN, pero requiere de un elemento que interface entre la red y el manejo de sus datos. Esto se logra a través de otro dispositivo denominado transceptor CAN. Como se mencionó anteriormente, la red CAN básicamente consta de dos líneas, las cuales, por el estándar,
terminan en resistencias de 120 ohms. En nuestro sistema de monitoreo, otro DSPIC conectado a la red a través de su correspondiente transceptor CAN recibe la información y la envía a una computadora a través de un puerto serial. La computadora toma esos datos y es capaz de generar un archivo en formato TXT, el cual puede ser leído por software de uso común como Excel de Microsoft o de tipo científico como MATLAB o Scilab. Para obtener el valor de corriente que produce cada módulo solar, se utilizó el sensor de corriente ACS714, cuyo rango dinámico va de -30 a +30 amperes. Este dispositivo utiliza el principio de efecto Hall para censar el flujo de corriente. Adicionalmente, se utiliza el sensor de temperatura de precisión DS18B20. Este proporciona lecturas con una resolución de 9 a 12 bits. El encapsulado del sensor tiene un cuerpo metálico que es ideal para utilizarse en exteriores. La comunicación requiere de una sola línea de datos. Para el censado de la tensión, utilizamos el circuito integrado INA 114AP, que es un amplificador de instrumentación que ofrece una excelente precisión. El proceso de muestreo está basado en un simple divisor de tensión. Para poder tener acceso al bus CAN, se utiliza el circuito integrado MCP2551, el cual es una interfaz entre el controlador CAN y el bus físico, que proporciona capacidad de transmisión y recepción, esta de tipo diferencial, además de ser completamente compatible con la norma ISO 11898. Adicionalmente, es adecuado para sistemas de 12 y 24 voltios. Solo se conectan dos pines comunes en todas y cada una de las terminales, en correspondencia a las líneas CAN Low y CAN High. El circuito integrado DSPIC 30F4013 es un controlador de señales digitales, DSC, que opera a 16 bits de la familia de Microchip, con una arquitectura de alto rendimiento basada en RISC. Son los primeros PIC con buses de datos de 16 bits. Reúnen todas las posibilidades de los anteriores PIC y añaden varias operaciones de tipo DSP, implementadas ya en el propio hardware. Estas como multiplicación con suma y acumulador o MAC,
reversión de bit o multiplicación de 16 por 16 bits. Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en el Laboratorio de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán, con coordenadas latitud 21 grados 2 minutos 54 segundos norte, longitud 89 grados 38 minutos 35 segundos oeste, altura de 6.27 metros sobre el nivel medio del mar. Durante el desarrollo experimental se emplearon 4 paneles fotovoltaicos del tipo Submodule SW50 Poly-RMA. El día 14 de abril de 2019 se llevó a cabo la primera medición, comenzando a las 6 horas y concluyendo a las 20 horas. Se tomaron lecturas cada 5 minutos y se observaron 2 condiciones de operación: salida de los módulos en cortocircuito y circuito abierto. Estas condiciones se operaron desde los DSPIC usando un circuito de control formado por un relevador y un transistor MOSFET de potencia conectados a un puerto digital del mencionado DSPIC. En la presente diapositiva se muestran las características de cada uno de los módulos utilizados en el experimento. Como pueden observar, la máxima potencia obtenible es de 50 watts. La tensión de circuito abierto de 22.1 voltios. El voltaje en el punto de máxima potencia de 18.2 voltios. La corriente de cortocircuito en 2.95 amperes. Y la corriente en el punto de máxima potencia de 2.75 amperes. Todo esto obviamente medido en condiciones estándar. A continuación se presentan las gráficas de los resultados obtenidos durante el experimento del día 14 de abril de 2019. La primera gráfica que se muestra es la irradiancia y la temperatura. Como se puede observar, la medición de la irradiancia empieza a tener valores apreciables a partir de las 6:30 de la mañana, que es cuando el sol pues ya tiene presencia sobre la superficie de la Tierra. Se observa también algunos espacios que presentan una disminución de la radiación solar por efecto de sombreados, debido fundamentalmente a las nubes. Se puede también observar la forma del comportamiento de la temperatura y que a lo largo del día y conforme va cayendo la tarde, pues va disminuyendo en valor. En la gráfica número 2 vemos el comportamiento de la irradiancia y la corriente de cortocircuito. Esto es una forma de identificar que los valores leídos van acordes
a lo que la literatura nos habla respecto de la relación entre la corriente de cortocircuito y la irradiancia, que nos dice que son parámetros que están fuertemente ligados. Y en la gráfica observamos que efectivamente la corriente de cortocircuito y la irradiancia llevan un comportamiento muy semejante. A continuación, en la gráfica número 3, observamos el comportamiento entre la corriente de cortocircuito ISC y la irradiancia G. En la gráfica de dispersión se observa esa relación estrecha que veíamos en la diapositiva anterior. El comportamiento es cuasi proporcional. En la gráfica número 4 vemos cómo se comporta VOC, la tensión de circuito abierto, contra G, la irradiancia. En este caso vemos que VOC se encuentra muy distante del comportamiento del valor de G. En la gráfica número 5 observamos la curva de dispersión entre la tensión de circuito abierto y la irradiancia. La forma de la curva está muy bien descrita en la literatura. La gráfica número 6 muestra la curva de dispersión de la tensión de circuito abierto y la temperatura. Para este caso se obtuvieron los datos entre las 12 y las 14:30 horas. Como se puede observar, este comportamiento de pendiente negativa también es bastante descrito en la literatura, por lo cual observamos que las curvas obtenidas son bastante coherentes con lo que se espera en la relación de estas variables obtenidas mediante este sistema de monitoreo. Conclusiones. Se ha diseñado un sistema de monitoreo para un arreglo fotovoltaico de paneles solares interconectados usando una red CAN, en el cual la información de tensión, corriente de salida y temperatura son enviados a un controlador de señales digitales para su posterior procesamiento. La red CAN ha sido construida con dispositivos de la familia Microchip. Se ha diseñado un programa para integración de los datos a un archivo .txt para el tratamiento de la información en Excel de Microsoft. Se reportan pruebas experimentales realizadas con un grupo de paneles comerciales bajo dos condiciones de operación: cortocircuito y circuito abierto. Se ha validado la información obtenida mediante un análisis de comportamiento de la relación de las variables usando una base de conocimiento tomada de distintos autores en la literatura. Agradecemos al Tecnológico Nacional de México, con sede en el Instituto Tecnológico de Mérida,
por todo el apoyo referente a los instrumentos y equipos de medición, y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán por el acceso a las instalaciones de su laboratorio de energías renovables. A continuación, algunas de las referencias más importantes que se han considerado en el desarrollo de este artículo. Para mayor información, le rogamos, por favor, remitirse al artículo publicado. Quiero agradecer el estimable apoyo del Colegio de Ingenieros en Energías Renovables de Querétaro, AC, y del comité organizador del CIERMI, que permitieron esta participación. En verdad, muchas gracias. Adicionalmente, les comparto la página del Instituto Tecnológico de Mérida y de su programa de maestría en ingeniería, que se encuentra en PNPC. En estos sitios encontrarán información relevante de nuestras actividades. Hago una cordial invitación para iniciar trabajos de colaboración y vinculación. Por su amable atención, gracias.